Bueno, ahora sí, por última vez, les pedimos que silencien sus micrófonos para evitar ruidos de fondo, y le doy la palabra al doctor Andrés Ayale, el presidente de la agrupación Abogados por la Matanza, que dará comienzo con la charla del doctor Rafecas. Andrés. Gracias, Romina. En primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Les agradezco a los funcionarios judiciales, a los miembros, las autoridades provinciales y municipales que se encuentran presentes. Luego detallaremos cada uno de ellos. Les agradezco asimismo a los colegas que siempre nos acompañan y que nos siguen acompañando en cada uno de los eventos que venimos realizando. Y principalmente le agradezco al doctor Daniel Rafecas, que cuando le propusimos dar esta charla, el doctor Daniel Piroso habló con él y en ningún momento, y siempre fue muy caballero y sí nunca dijo no, y acá estamos y tenemos el honor de hoy de recibirlo. También quiero en este momento mandarle un saludo a todos por el Día del Abogado. Como todos sabemos, el pasado sábado 29 de agosto fue nuestro día que se celebra por decisión de la Junta de Gobierno de la FACA ya por el año 1958, donde se conmemora el nacimiento de Alberdi. Un día diferente pasamos, no tuvimos la oportunidad de vernos, no tuvimos la oportunidad de celebrar como solemos hacerlo, pero también entendemos que es un momento complicado, es un momento para cuidarnos y cuidar el otro. Y que si Dios quiere prontamente podremos ver y celebrar, y como nos gusta a nosotros, a los abogados que ejercemos diariamente la profesión, cruzarnos por los pasillos de tribunales y darnos un abrazo, conversar y seguir con adelante. Así que bueno, les agradezco y creo que hoy una especie de festejo y de celebración lo podemos hacer teniendo presente el doctor Daniel Rafecas, un orgullo para nuestro espacio, para nuestra agrupación. El doctor es, como todos saben, es juez federal, es doctor en Derecho Penal y es profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Rosario. Así que realmente orgulloso de poderlo recibir en nuestro espacio como una persona tan importante y darle la bienvenida acá a nuestra querida Matanza, el partido más grande y más populoso que tiene nuestra Argentina. Así que, doctor, le doy mi total agradecimiento en parte de todos los abogados por la Matanza, en realidad en todos los abogados de nuestro distrito de La Matanza, que nos orgullece con su presencia. Muchas gracias y cuando quiera, doctor, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Andrés, muchas gracias Romina, bueno, muchas gracias a la agrupación Abogados por la Matanza por esta invitación y permitirme estar entonces en contacto con todos ustedes, y también me sumo a los deseos de que hayan pasado un feliz día del abogado, de la abogada, como recién dijo Andrés. Bueno, y también estamos muy contentos y muy satisfechos por la recepción que tuvo esta propuesta de en todo caso, darnos un tiempito para reflexionar en torno de esta problemática. Bueno, teniendo en cuenta que, en todo caso, vamos a hablar en esta hora y media que vamos a estar reunidos, vamos a girar en torno de uno de los bienes jurídicos más importantes, ¿no?, que hay en todo Estado social y constitucional de derecho, como es la dignidad humana. Digamos, si hay un delito, si hay un crimen que atenta de modo directo, universalmente reconocido, ¿no?, es la tortura. Y yo pregunto, en un sistema democrático, en un modelo constitucional como el nuestro, ¿acaso la dignidad humana no es uno de los bienes jurídicos fundamentales? Teniendo en cuenta o partiendo de la idea de que en una democracia el Estado debe funcionar como un instrumento puesto al servicio de la satisfacción digamos,
de cada uno de nosotros, de la satisfacción de la realización personal de cada uno de nosotros, y de la protección de los derechos fundamentales. De modo tal de que la vida, la dignidad, la libertad, indiscutiblemente constituyen los bienes jurídicos más importantes, y precisamente esos son los bienes jurídicos que se atentan en cada situación o en cada caso en concreto que tenemos en nuestro sistema penal, en donde se investiga un delito de torturas. ¿Por qué? Porque, vamos a verlo con un poquito más de detalle hoy, el delito de torturas se desencadena exclusivamente con relación o respecto de una persona que está privada de la libertad, ¿no? Y entonces, esa persona que está detenida, o que está presa, o que está siendo detenida, en el mismo momento que está siendo privada de la libertad, o que está sufriendo una privación de libertad, que puede ser legal o ilegal, como todos sabemos, ¿no? Por parte de funcionarios policiales o funcionarios penitenciarios, sobre esa persona que está privada de la libertad, además, complementariamente, se atenta contra su dignidad a partir de un acto de tortura o también de malos tratos, ¿no? Que también están previstos en el Código. Y, lamentablemente, como de tanto en tanto sucede, incluso también en nuestro país, y seguramente en las jurisdicciones en donde ustedes trabajan, de tanto en tanto, esa persona que está detenida y que ha sido sometida a torturas, resulta que termina muriendo como consecuencia o en ocasión de la imposición de las torturas. Y entonces, por eso digo, digamos, no es simbólico, sino que es muy real que cuando hablamos del delito de tortura, estamos hablando de un atentado, de una persona que está sufriendo un atentado o una afectación al bien jurídico de libertad, que sobre él se atenta contra la dignidad humana y que lamentablemente, en no pocos casos, esto termina desembocando en la muerte y por lo tanto en la afectación a la vida como bien jurídico. Entonces, la verdad que si uno se pone a pensar esta cuestión, este tema, desde la perspectiva de los bienes jurídicos involucrados, uno debería concluir que este tema debería ser absolutamente prioritario en la agenda política, legislativa, judicial de un país democrático. Sin embargo, esto no parece que sea así, ¿no? Lamentablemente, la tortura en nuestro país, a más de 40 años de haber dejado atrás la dictadura, sigue estando vigente. Lamentablemente es una realidad cotidiana en muchos distritos, en muchos departamentos, en el funcionamiento de muchos cuerpos policiales, provinciales o en el orden federal, en el ámbito de muchos servicios o agencias penitenciarias, provinciales o también en el orden nacional. Hay métodos que en el ámbito internacional son considerados de tortura y que siguen implementándose cotidianamente en nuestro medio. Y al mismo tiempo, bueno, es tradición en la Argentina la amplia impunidad que desde siempre han tenido estos delitos, que de hecho han llevado a que la Argentina, por lo menos hasta mediados de los 2000, fue denunciada sistemáticamente año tras año por organismos encargados de vigilar el cumplimiento de los compromisos internacionales relacionados con la tortura, y también la Argentina fue condenada en 2007 y en 2008, en 2 casos sucesivos de torturas, por la impunidad reinante, que fueron los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Bueno Alves y Bayarri, 2007 y 2008. Respecto de hechos que habían ocurrido en los años 90, pero finalmente la Argentina bueno, terminó siendo condenada en el ámbito internacional. Al mismo tiempo que también fue condenada por el caso Bulacio, ¿no? Que fue un caso de detención ilegal, pero también, en definitiva, de violencia institucional. Y también en 2008, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas también condenó a Argentina, o
señaló a la Argentina en el caso Arruga, que debe ser bastante conocido entre ustedes a partir de que es un hecho de la matanza, ¿no? El caso de Luciano Arruga, que tuvo en su momento mucha connotación pública, especialmente por la situación de presunta desaparición en la cual se había encontrado la víctima. Luego, finalmente, después de largos años, se pudo establecer las razones de su muerte, pero, en definitiva, a partir del señalamiento del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y de un habeas corpus exitoso que presentó el CELS ante la Casación Federal, finalmente un tribunal oral de La Matanza terminó condenando por torturas previas, digamos, a la muerte de Arruga en una seccional de esa jurisdicción. Y lo mismo sucedió con los casos Bayarri y Bueno Alves, ¿no? Después de mucho tiempo, incluso removiendo obstáculos formales como cuestiones, planteos de prescripción, tanto en Bayarri como en Bueno Alves, la justicia argentina de la Ciudad de Buenos Aires termina también condenando en ambos casos, tribunales orales de la capital. Y lo mismo en el caso Bulacio, que se había declarado prescripta, se tuvo que dejar de lado eso y terminó siendo procesado seguro el comisario que estaba a cargo de la seccional, en ese caso, y seguramente ya debe haber sido condenado también. Bueno, con lo cual, esto como punto de partida para poner de manifiesto la relevancia que tiene este tema, no solamente en el orden local, desde la perspectiva de los bienes jurídicos, sino también desde el orden internacional. Recordemos que la tortura ha sido objeto de 2 convenciones internacionales específicas. 2 convenciones internacionales específicas. Una de Naciones Unidas, del año 1984, a la cual la Argentina adhirió, y la segunda de la Organización de Estados Americanos, del año 85, Convención Americana contra la Tortura, que también la Argentina la incorporó como ley en nuestro país ese mismo año o el año siguiente. No solamente eso, en el caso de la Convención Universal contra la Tortura, que por supuesto, imagínense, ¿no?, cristaliza el repudio de la comunidad internacional a este tipo de prácticas y obliga a los estados parte a agotar los esfuerzos para prevenir y condenar todos los casos de tortura, forma parte de nuestra Constitución. Fue incorporado, esta Convención Universal contra la Tortura fue incorporada en el artículo 75, inciso 22, en el año 94, a la Constitución Nacional. Así que es letra constitucional. Bien, en el orden local, es interesante señalar que la Argentina, hasta 1958, no tenía un tipo penal vigente de torturas. En el gobierno democrático de Frondizi se introduce el artículo 144 ter, con pena de 3 a 10 años, la imposición de cualquier clase de tormento sobre una persona privada de la libertad, con el agravante del tormento seguido de muerte o de si se tratara de un perseguido político. Un tipo penal clave, una decisión del legislador argentino fundamental, esta del 58. ¿Por qué? Porque ese tipo penal nos permitió, a partir del juicio de las juntas militares y luego con la reapertura de los procesos, hasta el día de hoy, de lesa humanidad, nos permitió procesar y condenar a algo así como a 1000 acusados y condenados del terrorismo de Estado por el delito de torturas. Hoy en día, relacionado con hechos, con crímenes de lesa humanidad en la era del terrorismo de Estado, 75-83, tenemos algo así como 200 o 250 sentencias. 200 sentencias judiciales en todos los tribunales orales del país, cientos de ellas de la Cámara Federal de Casación, en donde aparece el tipo penal de torturas. Obviamente, el que estaba vigente al momento de la realización de los hechos. Es decir, en el 84, cuando termina la dictadura, se produce una muy importante modificación del tipo penal, con la ley 23.097.
y especialmente en la escala penal. La escala penal pasa a ser de 8 a 25 años, que es la actualmente vigente. En la Argentina, la imposición de torturas equivale en la escala penal al delito de homicidio. ¿Se entiende? Entonces, para los casos de la época del terrorismo de Estado, obviamente permanece ultraactivo el tipo penal anterior, la figura del año 58. ¿Se entiende? No está claro. Pero digo, por eso es que fue muy importante esa tipificación en su momento. Hoy en día nosotros, obviamente, nos manejamos con el artículo 144 tercero, versión Ley 23.097, que establece esta pena de 8 a 25 años. Accesoria, por supuesto, inhabilitación absoluta y perpetua, y costas. Como tipo básico, ¿no? Como delito fundamental. Bueno, vamos a analizar, si les parece bien, vamos a analizar con algo más de detalle cuáles son las exigencias de este tipo penal. La primera cuestión, siempre hay que comenzar con la referencia al bien jurídico. Ya lo dijimos, el bien jurídico fundamental aquí es la dignidad humana. Es decir, eso que nos identifica a todos como pertenecientes a la condición humana. Y que el torturador, con su acto de violencia, con su acto de grave sufrimiento hacia la víctima, quiere quebrar. Quien tortura quiere quebrar la dignidad del detenido, quiere quebrarlo, quiere anularlo, quiere neutralizarlo, quiere dejarle una marca indeleble en su psique de allí en más, ¿no? Con distintas finalidades y con distintas motivaciones. Ahora, esto lo vamos a ver un poquito después. Ahora estamos con la cuestión del bien jurídico. Entonces, el bien jurídico fundamental es la dignidad. Pero además del bien jurídico, dignidad, hay un segundo bien jurídico que tiene que verse afectado también en el caso, que es la administración pública. La administración pública, porque estos delitos en la Argentina, para la doctrina y para la jurisprudencia, y también, por lo tanto, para la legislación argentina, el delito de tortura es un delito especial, es un delito de funcionarios, es un crimen estatal. ¿Se entiende? Es cierto que el tipo penal, el legislador del 84, en un párrafo aparte del artículo 144 terceros, dice: igual pena se impondrá a particulares que ejecutaren los hechos descritos. Pero esa referencia a los particulares, en el proyecto de ley, en los debates parlamentarios de la ley, en la jurisprudencia de la Casación Federal a partir del fallo Fulquín del año 94 y del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, y también, de acuerdo a lo que sostiene la doctrina mayoritaria, a la cual yo también me adhiero, lo que se tiene que interpretar esa referencia a los particulares como autores, allí cuando obran en un contexto estatal. Es decir, que es una suerte de mano de obra de funcionarios, de policías, de penitenciarios, de integrantes de agencias del sistema penal. ¿Se entiende? Entonces, el tipo penal no deja de ser un delito contra la administración pública. Porque cuando se refiere a los particulares, se refiere entonces a no funcionarios que obran con el consentimiento, la aquiescencia, la instigación, el paraguas protector, si se quiere, de un policía, o de un comisario, de un oficial penitenciario, o de un fiscal o de un juez penal, etc. Pero lo cierto es que tienen que estar activados y se tienen que ver afectados los dos bienes jurídicos: la dignidad y la administración pública. Bien, dicho esto, entonces sí, ahora vamos a analizar con un poquito más de detalle los elementos de la tipicidad del delito de tortura, que como ustedes saben, tenemos por un lado la tipicidad objetiva y por otro lado la tipicidad subjetiva. Vamos por el lado de la tipicidad objetiva. Lo primero que va a especificar el delito y por lo tanto va a delimitar el alcance del tipo penal
el legislador dice, será reprimido con pena de 8 a 25 años, al que impusiere a una persona privada legal o ilegalmente de la libertad. Privada, legal o ilegalmente de la libertad. Esto está en el tipo penal. Es decir que el sujeto pasivo, ¿sí?, el damnificado, el afectado, tiene que ser condición sine qua non un detenido o detenida, una persona detenida. Ya sea desde el mismo momento, es decir, que el acto de tortura puede venir con el mismo momento, en el mismo momento del procedimiento de detención, que hay casos de estas características, que el momento en el cual los policías reducen o aprenden al detenido, por ejemplo, en la vía pública, es tan brutal y tan violento que constituye ya de por sí un acto de tortura. Esto es perfectamente posible y hay casos en la jurisprudencia que así lo ratifican. Y entonces, el periodo o el lapso durante el cual puede darse un acto de tortura se va a extender mientras esa persona siga estando detenida o presa, y hasta su liberación. Una vez que es liberado, entonces cesa nuevamente la posibilidad de que sobre él se imponga tortura. Ustedes podrán preguntarme, pero entonces, ¿qué pasa en esos casos en donde un policía, por ejemplo, en el marco de una manifestación o de una protesta, dispara postas de goma, golpea con cascos, golpea con escudos violentamente, u otras circunstancias similares, ¿no?, que también podrían, digamos, acercarse a la tipificación de tortura? Bueno, están afuera del tipo, claramente. Claramente, podremos y deberemos reconducir ese hecho a otras figuras penales. Podrá ser unas lesiones graves, junto con unas coacciones o unas amenazas o un incumplimiento de los deberes de funcionario, en fin, lo podremos reconducir a otras figuras, pero no vamos a poder incluirlas aquí, porque el tipo penal lo dice muy claramente. La tortura se limita a recaer sobre una persona que está detenida. Entonces, en cuanto al sujeto pasivo, siguiente cuestión, vamos al autor ahora, vamos a ver quién es el sujeto activo. Bueno, reitero lo que dije al principio. Hay una primera limitación en cuanto a que tiene que ser un crimen estatal. Es decir, el suceso en el cual se produce el acto de tortura y la detención de la víctima tiene que ser una detención estatal. Es decir, en el marco del sistema penal. Como los únicos funcionarios de toda la administración pública que tienen potestades para detener personas están en el ámbito del sistema penal, no van a ser otros los autores que estos. No van a ser otros los posibles autores que estos. Es decir, básicamente integrantes de las fuerzas de seguridad, Policía Provincial, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y algunas otras agencias que tienen poderes de detener personas, y por supuesto también, al menos en teoría, funcionarios judiciales que también tienen potestades de detención, ¿no?, como jueces y fiscales penales, en distintas jurisdicciones. Doctor Rafecas, fíjese que está silenciado. Ay, disculpa, ahí está, no sé qué pasó. Sí, ya lo puse. Perdón, gracias. Bueno, muy bien. Gracias. Decía que en este sentido entonces hay una fuerte limitación de quienes pueden ser los autores. Básicamente los únicos autores de estos delitos son los integrantes de las agencias que forman parte del sistema penal y ningún otro. ¿Estamos?
Y además de eso hay una segunda reducción. ¿Por qué? Porque solamente van a ser autores de estos delitos los agentes integrantes de las fuerzas del sistema penal en el ejercicio del cargo, en el desempeño de la función. Es decir, quien tortura lo hace como policía, como penitenciario, como gendarme, como prefecto, con su chapa, con su uniforme, con su arma reglamentaria, en el horario de sus funciones, en un penal, en un camión celular, en un destacamento. Ahí tenemos a los autores desenvolviéndose en un crimen de tortura. No los vamos a poder definir como tortura si lo hacen en su ámbito privado, en la vida privada, fuera del ejercicio de su función. ¿Se entiende? Es decir, el oficial de policía que realiza, que ejerce violencia de género contra su cónyuge, por más que esos actos también puedan ser caracterizados como tortura en sentido periodístico, no va a encajar en el tipo. Porque ahí no está activada la administración pública como bien jurídico. El autor lo está haciendo en su vida privada. ¿Se entiende? Entonces aquí también tenemos otra limitación. Tiene que ser en el desempeño de la función, porque es allí cuando se afecta la administración pública como bien jurídico. Y vamos al punto central de la parte objetiva, que vendría a ser el núcleo del delito, que es justamente el tipo penal dice que se imponga cualquier clase de tortura. Cualquier clase de tortura, dice el legislador del 84. Y en un tercer párrafo, el legislador aclara o especifica que por tortura también se van a entender los sufrimientos psicológicos, allí cuando tengan gravedad suficiente. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, esto es muy importante, porque en definitiva nos permite, a la doctrina, a la jurisprudencia, nos permite, con un notable nivel de acuerdo, en doctrina y jurisprudencia, por lo menos la de los últimos 20 años, hay un gran acuerdo, un notable acuerdo en doctrina y jurisprudencia sobre qué es en definitiva entonces el delito de tortura en su núcleo. Y concretamente, en definitiva, para la ley penal argentina, torturar es imponer un grave sufrimiento físico y o psíquico a un detenido. Reitero, porque acá estamos en el corazón del tipo penal, y tal vez de la reunión de hoy. Según doctrina y jurisprudencia a esta altura ya pacíficas y contestes, por tortura debe entenderse la imposición de un sufrimiento físico y psíquico grave. Sobre, como decía, ejercido sobre un detenido o un preso legal o ilegal, ¿no? Bien, entonces, este punto es central, la cuestión de la gravedad es decisivo, y por ejemplo para el ejercicio de la profesión de abogado, o como defensores, o como fiscales, funcionarios judiciales, la cuestión de la gravedad, porque ustedes me podrán decir, bueno, pero entonces, ¿cuándo la imposición de un sufrimiento físico y psíquico es grave, es suficientemente grave para encuadrar en la tortura? Bueno, esta sí requiere alguna elaboración más, porque el Código Penal no lo especifica, no aclara cuándo debe considerarse grave. Y esto es decisivo porque aquí se juega la calificación legal. Si el tribunal se convence de que el sufrimiento de la víctima ha sido grave,
va a imputar por torturas, con una pena de 8 a 25 años. Si en cambio el tribunal tiene dudas sobre la gravedad o descarta que haya sido un sufrimiento grave en términos del 144 tercero, va a recalificar en los tipos privilegiados del 144 bis, incisos 2 y 3, es decir, las figuras de apremios ilegales y vejaciones, respecto de las cuales, con la tortura, la única diferencia que hay es esta, la intensidad en la afectación al bien jurídico. ¿Se entiende? Es decir, si el sufrimiento es realmente grave, la imputación va a ser de torturas, 8 a 25 años. Si el sufrimiento es no grave, o no postula, no está probada esa gravedad, o se descarta esa gravedad, entonces va a haber, la calificación va a ser de apremios ilegales o vejaciones, y que tiene una escala penal de 1 a 5 años, y algunas modalidades agravadas hasta 6 años. Fíjense que desde la perspectiva del imputado, policía, penitenciario, y su defensa, esta es una cuestión de vida o muerte. Desde la estrategia de la defensa va a venir por acá. Va a agotar todos los medios para convencer al tribunal acerca de que el sufrimiento de la víctima no ha sido grave en términos del delito de tortura. Y de hecho, durante los 30 años de postdictadura, los tribunales han sido muy benévolos con los torturadores en nuestro país, y la regla ha sido la calificación como apremios ilegales y como vejaciones, y no aplicar la figura de torturas. Esto ha sido la regla en la Argentina hasta más o menos el 2005. A partir de lo que yo le contaba, a partir de los fallos Bueno Alves, Bayarri, Bulacio, Arruga, a los cuales también tenemos que sumar un caso de torturas que llegó a la Corte Suprema de Justicia, que fue el caso Ezequiel de Monti, que quizás lo recuerden, en el cual la Policía Federal arrojó al riachuelo a 3 chicos, y uno de ellos murió ahogado en el riachuelo, allá por el 2009. Bueno, ese caso fue una batalla legal tremenda, y finalmente, tanto la Casación Federal como el Procurador General, como la Corte Suprema condenaron por torturas a los 3 policías federales, los condenaron a prisión perpetua, tortura seguida de muerte. Ese fallo de la Corte en el año 2011 también fue un leading case muy importante. Y entonces, a partir de la segunda mitad de los 2000 y durante los 2010, ya no es tan así. Los tribunales en la actualidad están condenando mucho más frecuentemente por torturas que lo que lo hacían antes. De esto hay muchísimos casos. En el libro que yo publiqué en 2015, que es que se llama El crimen de tortura, mi tesis doctoral, por si les interesa, yo tengo todos los fallos analizados en las páginas 173 a 185 de este libro, para más profundidad si alguno lo quiere consultar. Aquí no tenemos tiempo de desarrollar específicamente esa jurisprudencia, pero sí claramente que marcó un cambio en el camino de la impunidad, digamos, que reinaba hasta ese momento. De modo tal de que entonces vamos al punto central. ¿Cuándo entonces un acto de estos es grave? ¿No? Desde el punto de vista de la... Bueno, en ese sentido, de la mano también de este cambio en la jurisprudencia, en donde empezaron a aparecer fallos de tortura, y ahora debemos tener unas 50 sentencias ya de torturas actuales, en todo el país, ha cobrado mucha relevancia un documento del ámbito internacional que se llama el Protocolo de Estambul. Tal vez escucharon hablar del Protocolo de Estambul, del año 2001, de Naciones Unidas. Es un documento al cual la Argentina también adhirió, dirigido
dirigido más que nada a los profesionales de la salud, dándole pautas y consejos destinados a identificar las huellas y los rastros y las marcas que dejan los distintos métodos de tortura más usuales. ¿Se entiende? Ahora, ese protocolo de Estambul, tal vez sin quererlo, pero establece una docena de métodos de tortura. Parten de la consigna de que ciertos métodos, como las palizas brutales, el pasaje de corriente eléctrica, la quemadura con cigarrillos, el arrinconamiento con perros entrenados, las maniobras de ahogamiento en baldes, en recipientes, en piletas o con bolsas. Bueno, cada uno de estos métodos de tortura tienen que, los médicos y los profesionales de salud tienen que realizar determinadas medidas para conservar la prueba, para identificar los rastros, etc. Créanme que prácticamente no hay sentencia condenatoria de un tribunal, de un alto tribunal, del Tribunal de Casación Penal, de tribunales superiores de justicia de las provincias, la Casación Nacional, la Casación Federal. Prácticamente no hay tribunal de alta jerarquía en la Argentina que no cite el protocolo de Estambul como una referencia objetiva para establecer la gravedad en el delito de torturas. Así que, y está disponible en internet, lo pueden buscar, lo pueden tener, y ahí entonces, formal o informalmente, se ha convertido en una referencia objetiva que nos sirve para establecer en definitiva qué debemos entender por gravedad para del sufrimiento físico y o psíquico. En este punto, yo lo que me permitiría agregar como segunda cuestión es lo siguiente. Ha sido muy importante en la evolución de la jurisprudencia sobre torturas en la Argentina de los últimos 20 años el hecho que se abandonara el viejo recurso de apreciar exclusivamente el sufrimiento físico de la víctima. ¿Se entiende? Es decir, la verificación externa, es decir, hasta los años 2000, los tribunales se limitaban a hacer una verificación externa de los rastros o huellas o resultas de ese acto de violencia. Y entonces, bueno, ¿qué le quedó a la víctima? Le quedaron moretones, le quedaron rajuniones, le quedaron contusiones, o, más grave, le quedaron fisuras, o le quedaron fracturas, derrames internos, pero el análisis se limitaba a lo físico. Bueno, a partir de la nueva jurisprudencia, y esto también está recomendado en doctrina, a los efectos de analizar, en el caso concreto, la gravedad del acto de violencia, tienen que analizarse y traerse a consideración no solamente el grado de sufrimiento físico, sino también el sufrimiento o la mortificación psicológica que ha sufrido la víctima, el detenido, durante el acto de tortura. Y para eso voy a dar el ejemplo del método que en la Argentina, por lejos, es el más frecuente, por lejos. Yo les diría que 3 de cada 4 casos en la Argentina de torturas se reconducen a un mismo método, a una misma metodología, que son las palizas. Las palizas. Palizas. Es decir, un policía, o 2, o 5, o 10, o 20, acometen violentamente contra una persona detenida, que casi siempre está esposada, o está esposada a la celda, o está inmovilizada, está inerme, y sobre él entonces le llueven palazos, patadas, golpes de puño, con manoplas, con bastones, ¿no? O con otros elementos contundentes, con las culatas de los revólveres, palizas. Entonces,
el sufrimiento físico que recibe la víctima en ese lapso que se abre de violencia brutal, va a tener después secuelas, ¿verdad? Va a tener secuelas, va a tener golpes en la cabeza, en los antebrazos, en los pulmones o en las costillas, en la espalda, en los glúteos, distintas marcas, huellas de distinta consideración. Lo que la jurisprudencia y la doctrina disponen actualmente es que además de esa verificación de las lesiones externas que se ven en el cuerpo de la víctima, hay que también trabajar y verificar el aspecto psicológico, la mortificación psicológica que pasó ese detenido en ese contexto. ¿Por qué? Porque yo les aseguro que en el 100% de los casos de palizas, los torturadores o los perpetradores nunca se quedan callados. Nunca se quedan callados. Nunca. Siempre acompañan ese acto brutal con insultos, con trato humillante, con trato denigrante, con amenazas de muerte, con transmitiéndole la certeza de que ese detenido va a ser asesinado en ese momento, de que de ahí no va a salir vivo. ¿Se entiende lo que digo? De que no hay nadie que lo esté, que digamos, los policías o los penitenciarios ratificándole que nadie va a poder salir en su ayuda, que está solo en el mundo. Y esas indicaciones verbales, y en definitiva ese aspecto psicológico, multiplican, agudizan el sufrimiento de la víctima en el momento del hecho. Se suma al sufrimiento físico. Y hay veces que el sufrimiento psicológico es aún mayor que el sufrimiento físico. Como por ejemplo, en el caso, yo recuerdo el caso Guardia, un leading case que hubo en Córdoba, en la provincia de Córdoba, ya por el año 2010, de una víctima que fue detenida en el marco de la fiesta de la cerveza. El hombre estaba medio tomado, se resistió a la detención, fue llevado por 3 policías cordobeses a un camión celular, y allí, además de golpes y patadas, fue objeto de un acto de sodomización con un bastón. Bueno, las secuelas psicológicas que le dejó a esa víctima ese acto fueron irrecuperables, irreversibles. El Tribunal Oral de Primera Instancia condenó por apremios ilegales o por vejaciones, por malos tratos, y el Tribunal Superior de Justicia, en un fallo histórico, trajo a colación el sufrimiento psicológico, lo agregó al sufrimiento físico, y en definitiva la sumatoria de ambos aspectos llevó el caso al delito de torturas, ¿no? Entonces es un caso interesante en ese sentido. Más allá de estas cuestiones, lo cierto es que así y todo, si un tribunal tiene dudas sobre esta cuestión de la gravedad, porque bueno, en realidad la mayoría de los métodos de tortura admiten grados, ¿no? El pasaje de corriente eléctrica, por ejemplo, no es lo mismo con un alto voltaje que con un bajo voltaje, ¿no? Las maniobras de ahogamiento van a depender también del tiempo que duren, si duran 2 segundos o si duran 1 minuto. Las palizas lo mismo, no es lo mismo que un policía pegue 2 patadas a que sean 10 que estén 15 minutos apaleando a un detenido. Es decir, que el grado de intensidad en la afectación del bien jurídico hace que en cada caso haya que realizar esta verificación de la gravedad para, en definitiva, ubicarlo dentro del tipo de torturas o dentro del tipo de malos tratos. Si hay dudas sobre esto, si el tribunal no puede superar la duda razonable, bueno, habrá que estar a lo más favorable al imputado, que serán los malos tratos, y descartar la figura de torturas, como ocurre en cualquier otra situación. Bueno, en cuanto a los métodos,
los más usuales, además de las palizas, decía las maniobras de ahogamiento. Las maniobras de ahogamiento eran muy populares entre los torturadores hasta hace 20 años porque las secuelas que dejaba ese método, ¿no? ¿Saben de lo que hablo, no? Maniobras de lo que se llama el submarino húmedo o submarino seco. Submarino húmedo es colocar la cabeza del detenido dentro de un balde o de una pileta, de un recipiente con líquido, y a veces con aguas hervidas, ¿no? Con aguas con lo que ustedes imaginen, hasta que la persona ya está sofocándose por la falta de aire, y entonces se reitera esto hasta que la víctima se confiese o los designios que tengan los torturadores. Y lo mismo con bolsas, o más modernamente con bolsas de plástico. Este método es antiquísimo. Es antiquísimo, era utilizado por la Inquisición en los siglos XIV, XV, XVI. Se llamaba la tortura del agua, o la toca, y bueno, es muy popular entre los torturadores a lo largo de toda la era moderna. El problema es que ahora, a partir de la evolución de la criminalística, es posible que bajo ciertas circunstancias se puedan detectar las lesiones físicas en los alvéolos pulmonares a partir de maniobras de ahogamiento. Y entonces esto ha hecho que los torturadores empiecen a pensarlo dos veces, porque resulta que ahora las marcas o las lesiones, las afectaciones son detectables. Y esto entonces ha hecho que se genere un corrimiento a otros métodos. Por ejemplo, se han detectado en cárceles de todo el país, en algunas cárceles de todo el país, que los torturadores, por ejemplo, apelan a recluir al detenido, por ejemplo, en horas de la madrugada, en la cámara frigorífica que suele haber en las cocinas de un penal. Penal tiene una cocina preparada para atender a cientos de presos y de agentes penitenciarios, suele tener una cámara frigorífica de grandes dimensiones, entonces, ilegalmente, como castigo ilegal, se lo introduce en estos recintos que tienen una temperatura de 7, 8, 10 grados bajo cero, con amenazas de muerte, de que de allí van a salir congelados, desnudos, por supuesto, a veces incluso rociados con gas pimienta, y a la media hora, cuando la víctima está al borde de la hipotermia, se lo saca y se lo restituye al complejo o al pabellón. Este método fue analizado en un fallo que se llama Franco, del Tribunal Oral de Tierra del Fuego, a partir de un suceso que ocurrió en el penal de Río Grande, y respecto del cual el tribunal condenó por torturas. Condenó por torturas a penas de 9 años de prisión, a partir de dar por probado estos hechos por testimonio, las declaraciones de la propia víctima, etc. Pero no había secuelas físicas, no había secuelas físicas. ¿No? Entonces es un método que, por supuesto, es apreciado por los torturadores. Y lo mismo, lo que son torturas puramente psicológicas, ¿no? Como por ejemplo el simulacro de fusilamiento, o el simulacro de ejecución, muy común en las agencias policiales, ¿verdad? Es decir, la antesala del gatillo fácil, digamos, ¿no? Pero en vez de ser un homicidio, es un delito de torturas. O lo que también cabe, digamos, considerar como método de tortura, es simplemente que el policía o el penitenciario, como castigo ilegal al detenido o al preso, teniendo disponible la comida y el agua, se la niega. Durante un día, 2 días, 3 días, tener 3 días a una persona sin comida ni agua pasa a convertirse en un acto de tortura, por el agudo sufrimiento físico y psíquico de esa víctima, sin tocar al detenido, sin tocarlo. Es decir, el policía nunca entra en la celda, ¿se entiende? O el penitenciario, simplemente le muestra la comida y la tira a la basura. Le muestra la comida que está asignada a él como preso y la tira a la basura, o el agua. O impedirle hacer las necesidades fisiológicas
fuera de su celda, cuando no tiene el servicio, digamos, de inodoro en la celda, ¿no? Y entonces forzarlo a convivir día y noche con sus heces y con sus orines. Impedirle o negarle el abrigo disponible en invierno o la ventilación en verano. Bueno, todos estos episodios, estas 5 modalidades que ya acabo de exponer, traspuesto cierto umbral de gravedad del sufrimiento, constituyen torturas. ¿Está? Y de vuelta, no van a dejar secuelas. No van a dejar secuelas. El día de mañana van a ser los dichos del detenido contra los dichos del policía. Porque luego, pasado el acto de tortura, la persona recupera peso, recupera ¿no? la temperatura del cuerpo, a partir de que se restablecen las condiciones de normalidad, entre comillas. Y fíjense qué interesante que en estos últimos ejemplos, el autor no realiza la tortura por acción, sino que la realiza por omisión. ¿Se entiende lo que digo? La tortura, el acto de tortura, con pena de 8 a 25 años, es perfectamente posible, tanto por acción como por omisión, o lo que se llama comisión por omisión. Porque se llega exactamente al mismo resultado de grave sufrimiento físico y psíquico a partir de un hacer, corriente eléctrica, maniobras de ahogamiento, golpes, etc., como un no hacer. Un no hacer estando obligado a actuar. No darle la comida, no darle el agua, no darle el abrigo, no darle la atención médica, por ejemplo, que necesita. Supongamos que a un preso le agarra un ataque de apendicitis. El penitenciario que está del otro lado de la celda tiene los recursos y está obligado a llevarlo al centro sanitario del penal. Y deliberadamente, dolosamente no lo hace para hacerlo sufrir. ¿Se entiende? Llegamos al mismo resultado lesivo a partir de un comportamiento en comisión por omisión. Así que esto también es importante. Actos de tortura pueden ser tanto en acción como en omisión. Vamos al aspecto subjetivo. Acá también hay una limitación importante. Este delito es un delito doloso. Requiere dolo. Es decir, el autor obra con intención de imponer un sufrimiento físico o psíquico. Es doloso. Y por lo tanto, todas las cotidianas situaciones en donde los detenidos terminan sufriendo graves afectaciones a la dignidad como detenidos, pero por otras razones que no son intencionales, sino que tienen que ver con la falta de presupuesto, las condiciones materiales en las cuales se da el alojamiento, los problemas de hacinamiento, de superpoblación, de negligencia en la administración penitenciaria, de mal manejo. Todos estos asuntos no encajan en este tipo penal. ¿Se entiende? El tipo penal, tanto en el orden nacional como en el orden internacional, las dos convenciones, limitan el alcance de la figura de tortura, la figura jurídica de tortura, a actos intencionales de imposición de dolor. ¿No? Esto es importante. Y la otra cuestión que es fundamental es que el Código Penal argentino, en lo que ha sido, yo creo que ha sido el gran acierto del legislador argentino del 84, es que no exige, en el aspecto subjetivo del policía o penitenciario o torturador, no exige ninguna intención especial, ningún móvil o ninguna finalidad especial. ¿Se entiende?
Es decir, para el legislador argentino da igual cuál ha sido el motivo o los fines que guiaron al torturador para torturar. Da igual. Si quería procurar, si buscaba una confesión, si buscaba un favor sexual, si buscaba castigar ilegalmente, si busca diversión, si es por discriminación, por odio, si es por diversión, si es por cualquier motivo. Da igual, da exactamente igual. No hace falta, basta con la intención, basta con el dolo de hacer sufrir de un modo grave al detenido. ¿Qué móvil interno guió al torturador? Está fuera del tipo penal. Nos podrá servir eventualmente para considerar o analizar la medida de la pena, el grado de reproche y la medida de la pena, pero nada más que eso. Y esto es fundamental porque en derecho comparado hay muchos delitos de tortura en América y en Europa que exigen para la tortura un listado o una nómina de móviles o de fines. ¿Se entiende? Es decir, dicen, bueno, va a ser tortura allí cuando el autor haya buscado una confesión, un castigo ilegal o algún motivo de discriminación. Y entonces van a quedar afuera, siempre van a quedar afuera otros móviles. De una manera injusta. Porque desde la perspectiva de la víctima y del derecho, ¿qué diferencia hay que el autor lo haya hecho por diversión, por odio o por algún fin relacionado con la averiguación de la verdad? No hay ninguna diferencia. Es decir, para mí ha sido un gran acierto del legislador argentino del 84. En un momento en el cual la postura dominante era la otra. ¿Por qué? Porque si ustedes van a la definición de tortura de Naciones Unidas, se van a encontrar con que en la definición del artículo 1 de la Convención de Naciones Unidas, fija y establece este catálogo de móviles específicos. Bueno, por suerte nosotros evitamos ese problema. Yo he visto, por ejemplo, en la jurisprudencia española, el Código Penal español también cae en la trampa de exigir estos móviles. ¿Y saben cuál es el problema? Que también lo entiendo perfectamente como juez, ¿no? El problema es cuando la víctima muere como consecuencia de la tortura. Si la víctima se muere como consecuencia de la tortura, que es muy frecuente, va a ser muy difícil que podamos averiguar el móvil que guió a los autores. ¿Se entiende? Y en esos casos, los tribunales españoles se han visto obligados a condenar por otros delitos y no por tortura, porque en definitiva no se sabe cuál es el móvil, y por lo tanto no sabemos si es alguno de los móviles que estaba en el tipo penal. Bueno, reitero, nosotros por suerte no tenemos ese problema, no es problema de la Fiscalía, o en definitiva del juez instructor, por ejemplo, en el orden federal, el buscar los móviles, basta con demostrar que los autores obraron con dolo, como es evidente cuando se le coloca una bolsa en la cabeza a la víctima, o cuando se lo quema con cigarrillos, o cuando se la golpea salvajemente, o se la arroja por una escalera, bueno, y otras cuestiones que son frecuentes también. Bien, para ir terminando, porque quiero abrir un espacio también para preguntas o para comentarios. Una pregunta frecuente también es, ¿qué pasa allí cuando el que después resulta imputado, ¿no? Un policía, un penitenciario, imputado por un delito de tortura, dice, no, lo que pasa es que yo, el oficial adjutor o el oficial principal me dio la orden de que yo desnude al prisionero y lo meta en la cámara frigorífica. O me bajaron la orden de que en ese pabellón haga lo que se llama la pila humana, que es desnudar a todos los
pertenecientes a un pabellón de un penal y obligarlos a colocarse unos arriba de otros, ¿no? Generando una sofocación general y una situación de humillación. Bueno, lo que está claro, tanto en el orden internacional como en el orden local, por legislación, doctrina y jurisprudencia, es que frente a un acto aberrante que atenta contra toda la humanidad como un acto de tortura, no cabe ningún espacio para fundamentar una obediencia debida o un cumplimiento de órdenes jerárquicas, del artículo 34, inciso cuarto. ¿Se entiende? Es decir, frente a un delito de estas características, la legislación argentina, porque reitero, la Convención de Naciones Unidas contra la tortura es letra constitucional. Y además, la prohibición de aceptar causas de justificación respecto a la tortura también está consagrada en otros órdenes normativos, como por ejemplo el Estatuto de Roma del 98, que crea la Corte Penal Internacional, la Convención de 2011 sobre desaparición forzada, y por supuesto es jurisprudencia de la Corte, por lo menos desde Simón y Riveros y Macei, digamos, los fallos que declararon inconstitucionales las leyes de obediencia de vida y los indultos en adelante, ¿no? Y además también absolutamente todos los reglamentos policiales y penitenciarios de nuestro país también lo establecen en su articulado. Frente a órdenes manifiestamente ilegales, el subordinado está obligado a desobedecerla. Punto. Esto lo decía hasta la ley, esto lo decía hasta el reglamento de funcionamiento de las Fuerzas Armadas en la Alemania nazi. Hasta esto, digamos. De ahí para abajo. El código de conducta de la Wehrmacht del régimen nazi decía esto también. Imagínense entonces, de ahí para atrás y para adelante, digamos, cómo está esto establecido también en los reglamentos policiales y penitenciarios. De modo tal de que en esta cuestión no hay cabida para afirmar ningún tipo de causa de justificación, como por ejemplo esta del cumplimiento de órdenes superiores. Bueno, y con esto más o menos vamos terminando la disertación, y bueno, espero que les haya sido de utilidad, y me gustaría, entonces, acá voy a abrir el chat también, y voy a leer por ahí si hay algún comentario o alguna pregunta, y si no, bueno, pueden pedir la palabra, pueden escribir. A ver. Doctor. Sí. Si quiere, le leemos nosotros las preguntas. Bueno, sí, por favor, gracias. Muchas gracias. Qué bueno. En primer lugar, antes de pasar justamente a esta sección de preguntas y respuestas, recordamos que pueden realizarlas a través del chat, y queremos agradecer a usted, doctor Daniel Rafecas, por esta exposición, por tomarse el tiempo por compartirla con nosotros, y también queremos agradecer la participación de todos los asistentes, y en especial la asistencia del doctor Gustavo Duto, secretario general de Gobierno del municipio de La Matanza y miembro del Consejo de la Magistratura Provincial, la doctora Rocío Giussi, subsecretaria general de Control Comunal del municipio de La Matanza, el doctor Franco Fiumara, juez de Tribunal Oral Criminal de La Matanza, el doctor Matías Rapazo, fiscal de Morón y expresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Morón, el doctor Federico Pedro Russo, fiscal de La Matanza, la doctora Analía Córdoba, fiscal de La Matanza, el doctor Claudio Galdi, secretario federal penal de Morón, la doctora Liliana Quirós, secretaria del Tribunal Oral Criminal de La Matanza, doctora Natalia Mauro, secretaria de Fiscalía de La Matanza, doctor Pablo Estrada, delegado de la Federación Argentina de Colegios de Abogados por Quilmes, el doctor Alberto Palacio, coordinador del Observatorio. Sí. Una cuestión antes que sigas, no, porque no me quiero olvidar, que si el tema
más allá de que ahora vamos a seguir conversando, pero no quería olvidarme que justo en el día de mañana vamos a tener una charla un poco más concreta de mi parte sobre esta nueva jurisprudencia sobre torturas, de la que hablé, justo mañana, auspiciado por el Comité Nacional contra la Tortura, y la invitación, digamos, y los datos están justo los subí hoy a una cuenta que tengo pública de Instagram, que se llama Rafecas Daniel. Así que los que quieran pueden también por ahí continuar con este tema mañana, y más allá de eso, a los que les interese, digamos, en esa cuenta yo suelo subir también otras actividades que por ahí les pueden interesar. Así que, bueno, están todos también, y también, por supuesto, si hay algo que quedó pendiente de esta charla y me quieren escribir, también lo pueden hacer por esa vía, digamos. Buenísimo, bueno, muchas gracias por la predisposición. Bueno, concluyo con el listado de los asistentes, agradecimientos especiales. No me acuerdo dónde quedé, creo que en el doctor Pablo Estrada, delegado ante la Federación Argentina de Colegios de Abogados por Quilmes, el doctor Alberto Palacio, coordinador del Observatorio contra la Violencia Institucional del Partido de San Martín, la doctora Liliana Molinari, abogada del Comité para la Defensa de la Salud, Ética Profesional y los Derechos Humanos, la doctora Delfina Patiño, en representación de Hijos de la Matanza, y por último a las doctoras Silvia Fursi y doctora Mariana Suárez, y los doctores Jorge Pérez, Mariano Lardón Oliver, todos ellos miembros del honor directivo del Colegio de Abogados de La Matanza. Ahí paso a con las preguntas que se fueron seleccionando, no son todas para no hacerlo tan extenso, pero en primer lugar nos pidieron varias personas que si puede volver a repetir el nombre del libro y dónde se puede conseguir, y si puede aportar algún dato más para encontrar el fallo franco de Tierra del Fuego que mencionó. Sí, bueno, el libro es que se llama El crimen de tortura en el Estado autoritario, en el Estado de Derecho, de Ediciones Didot, del año 2017. Está actualizado hasta ese momento, están todos los fallos que hablé, incluyendo el fallo Franco y otros. Está en Mercado Libre, ahora lamentablemente no hay muchas vías, pero en Mercado Libre hay muchas librerías que lo están ofreciendo al precio normal, así que se puede conseguir ahí. Si alguien no lo consigue, me avisan, porque yo tengo algunos ejemplares, y bueno, los puedo ofrecer también, pero van a tener que venir a buscarlo acá a Palermo. Mercado Libre es más accesible en eso, me parece. Sí, por eso. Después, hay alguien que preguntaba que reitere de vuelta dónde buscar los datos para anotarse mañana en la actividad del Comité contra la Tortura. Decía que está en un Instagram público mío que se llama Rafecas Daniel, que ahí pueden seguirlo y está ahí el dato. Perfecto. Buenísimo. Bueno, paso con... El fallo Franco, bueno, está comentado acá en el libro, pero es un fallo de Tribunal Oral de Tierra del Fuego. Estoy casi seguro que está disponible en internet. Si ustedes ponen Franco, tortura, Tierra del Fuego, o palabras claves, van a llegar al fallo. Está seguro, sí. Está seguro. Bueno, bárbaro. Bueno, doy comienzo con las preguntas. Entonces, acá tenemos una del doctor Nicolás Martínez que dice: ¿todo castigo físico es tortura? Por ejemplo, cuando comenzó la cuarentena, algunas fuerzas de seguridad le hacían hacer sentadillas a algunos detenidos. Lo vi. Sí, buena pregunta. Gracias porque esto es un tema fundamental. No. Cualquier castigo no es tortura. Justamente, tortura son aquellos castigos que son tan brutales y tan inaceptables y tan repudiables, y que generan tanto sufrimiento físico y psíquico en la víctima, que los vamos a ubicar en una escala penal de 8 a 25 años. Todos los castigos de otra índole, de otra intensidad, van a ser, en su caso, vejaciones o malos tratos. El caso que cuenta el colega, que yo también recuerdo haberlo visto al comienzo de la cuarentena, de unos gendarmes que no se sabe si por diversión o como una especie de castigo ilegal, hacían bailar, le hacían hacer ejercicio físico. En realidad están en el borde entre la insignificancia penal y una figura de vejaciones, ¿no? Están en el borde, habría que ver si terminan encajando en un tipo penal. Lo que es seguro es una grave falta administrativa, que merecería una sanción, digamos, en un ámbito menos lesivo, ¿no?
Pero bueno, esto también va a depender de la cantidad de autores, del tiempo que duró, de lo que dijeron verbalmente mientras acompañaban esos gestos. Pero está claro, lo que sí me parece claro, que no era un caso de torturas. ¿Estamos? Perfecto, bueno, aclaramos, doctor, que en el chat compartimos su Instagram para que lo puedan ubicar con mayor facilidad. Gracias. Y paso con otra pregunta del doctor Daniel Piroso, que dice, doctor Rafecas, usted dijo que debería ser prioritario que el Estado controle esto. ¿Por qué cree que no es prioritario hoy en día y estos hechos pasan a diario en penales y comisarías? Gracias por la pregunta, me parece un tema importante también. A mi juicio, digamos, mi impresión, yo tengo, digamos, mi respuesta va a ser clara. Yo eso después de debatir y pensar mucho sobre esto, hoy en día lo tengo bastante claro. El problema es que prácticamente el 100% de las víctimas de estos delitos son personas de alta vulnerabilidad, son presos, detenidos, pobres, marginales. Y entonces pareciera que los derechos fundamentales de estos sectores de la población pareciera que no tendrían la misma relevancia que los derechos fundamentales que tenemos nosotros, por ejemplo, ¿no? Que no somos personas de alta vulnerabilidad frente al sistema penal. Es decir, en el fondo pareciera que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Porque obviamente esto es una cuestión cultural, ¿no? No es una cuestión que tiene que ver solamente con el sistema penal, es una cuestión cultural y, en definitiva, es lo que explica la falta de interés en general de la sociedad y en particular del Estado en perseguir estos delitos y repudiar y condenar este tipo de crímenes. Perfecto. ¿Se me escucha? Ahí sí. Bueno, continúo con la siguiente pregunta del doctor Pablo Estrada, que dice, hola, buenas tardes. De ser posible realizar una pregunta para el doctor, sería, ¿qué opinión merece lo sucedido en los tortura y desaparición de personas en la guerra del narco en México, en especial el caso Ayotzinapa? Muchas gracias. Bueno, sí, México en este punto está completamente fuera de control desde que se desató la guerra, entre comillas, la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Hace algo así como 20, 25 años. Tiene una cifra de desaparecidos incluso mayor a la que tuvo la dictadura en nuestro país, están arriba de los 50.000 desaparecidos, y por lo tanto el sistema penal mexicano es pletórico de abusos y de excesos y de todo este tipo de crímenes relacionados con la violencia institucional, ¿no? Es un fenómeno muchísimo más complejo y muchísimo más grave que el que tenemos en la Argentina, que tampoco deja de tener gravedad. En ese sentido, es importante señalar que la Argentina en el año 2011, por si alguno, bueno, me imagino que todos lo manejan esto, pero en el año 2011 la Argentina incluyó en su Código Penal el delito de desaparición forzada de personas, en el artículo 142 ter. Es decir, que en la Argentina es punible por sí misma la desaparición forzada a partir del año 2011, con lo cual todos los casos que hemos tenido, lamentablemente, en estos últimos años, incluyendo el actual, ¿no? el que hoy se pudo identificar a Facundo Astudillo Castro, van a tener su adecuada respuesta en el ámbito penal. Porque los autores, que yo no tengo duda que van a ser identificados y sometidos a juzgamiento, efectivamente eventualmente en el futuro van a ser condenados por lo que tienen que ser condenados, que es el delito de desaparición forzada de personas seguida de muerte, que está castigado con pena el tipo básico con pena de 10 a 25 años, y la figura seguida de muerte con pena de prisión perpetua, ¿no?
si estuviéramos, si el caso de Ayotzinapa hubiera ocurrido en la Argentina después del año 2011, no hay duda de que los autores tendrían que ser también tipificados como tales, ¿no? Porque según lo que, yo no soy un experto en el caso, pero según lo que he visto y he participado de alguna conferencia donde se trató el tema, está claro que en ese caso hubo algún tipo de actuación estatal, hubo algún tipo de complicidad o de aquiescencia de parte de autoridades estatales, y entonces, en ese caso, la figura de desaparición forzada podría funcionar. Ahora, si los asesinatos y la desaparición de los cadáveres se da entre facciones rivales, entre cárteles de la droga, bandas criminales, no estatales, bueno, ahí estamos absolutamente afuera de estos delitos. Estamos afuera de la tortura, estamos afuera de la desaparición forzada. Porque, reitero, son delitos de funcionarios. Y por lo tanto, en ese caso, habrá que ir por los tipos penales comunes. Homicidio agravado, homicidio calificado, lo que fuera. Pero no van a encajar en estos tipos penales, ni aquí, ni en México, ni en ningún lado, porque la desaparición forzada, por definición, incluso en la Convención Internacional, es un delito, un crimen estatal. Y está bien que así sea. Perfecto, muchas gracias. Pasamos a otra pregunta. Otra Florencia Bustos, que consulta si un acoso verbal se lo podría tomar como una tortura. Bueno, a ver, pensando siempre, siguiendo con este ejemplo, lo tenemos que nutrir un poco más de datos. Supongamos que es en una comisaría, tenemos una víctima, una detenida mujer, es frecuente, por ejemplo, las mujeres o travestis que por ahí realizan oferta de sexo en la vía pública y son detenidas legal o ilegalmente por autoridades policiales, recluidas en calabozos o en celdas, y en ese contexto es frecuente, y ha habido casos de jurisprudencia en donde oficiales policiales, aprovechando esa situación, avanzan en términos de acoso sexual sobre estas personas, incluso exigiendo también favores sexuales, ¿no? Como yo dije, como un ejemplo, digamos, previo. Ahora, si el hecho se limita a hacer una exigencia o un acoso en estas condiciones, no alcanza para hacer un tipo de tortura, no alcanza para el sufrimiento psicológico grave que exige el tipo penal. El caso de un acoso sexual simple, que no desemboca en un abuso sexual real, ¿no? En una felatio o en una violación, y se queda solamente en meras palabras, normalmente va a estar adecuado a la tipificación de apremios ilegales, si es que exige algo a cambio, como un favor sexual o vejaciones. Pero en principio no debería postularse para torturas. Ok, perfecto. Bueno, pasamos a otra pregunta que dice el doctor Daniel Piroso. ¿Cómo se aplicó el delito de tortura para casos de la dictadura, sin violar la ley penal más benigna, ya que es de 1984? Bueno, por eso es lo que me encargué de explicar justo cuando hablé de esto. No se aplica el tipo penal del 84. Permanece ultraactivo la figura anterior, que fue sancionado en el año 58, que tiene pena de 3 a 10 años. Esa figura de tortura es la que se aplica en el 100% de los casos de delitos de lesa humanidad de la dictadura. Es decir, que los procesos de verdad y justicia han sido absolutamente respetuosos del principio de estricta legalidad. Pero esto está totalmente fuera de discusión. A nadie, ni siquiera a las querellas se le ocurrió pretender aplicar el artículo versión 1984. Esto está totalmente fuera de discusión. Bien. Ahora de la pregunta del doctor Esteban Barnuevo, que dice, la prohibición de comunicación de un detenido en el exterior en estos casos de pandemia, ¿podría ser considerado tortura? Perdón, la prohibición de comunicación. Sí, la prohibición de un detenido, la prohibición de comunicación con el exterior de un detenido en estos casos de pandemia.
No, para eso hay un tipo penal específico. Hay un tipo penal específico en el artículo 143, inciso tercero, que se llama la incomunicación indebida de detenido, y tiene una pena de hasta 6 años de prisión. Es un delito doloso, que está también tratado acá en este libro. En este libro también está tratado los delitos de detención ilegal. Bien, otra pregunta de la doctora Paola Cayo, que le pregunta, ¿por qué caso Bulacio no se condenó al comisario Espósito? No, sí, gracias, el comisario Espósito, no me acordaba el apellido. No, en su momento, en los años de impunidad, digamos, de estas figuras, y antes de la condena internacional por el caso Bulacio, Espósito efectivamente, como la figura, Bulacio técnicamente no fue sometido a tortura, sino que fue solamente una privación ilegal de la libertad, que tiene pena de hasta 6 años. Entonces, la justicia penal de la capital lo había declarado prescripta la acción penal. La Corte Interamericana dijo, hay que remover los obstáculos, todos los obstáculos, y investigar y condenar este hecho. No me vengan con la prescripción. Y bueno, yo lo cuento en el libro. Cuando yo hice la investigación, hasta el año 2017, Espósito, el comisario, fue nuevamente citado y procesado. Y habría que seguir la evolución del caso, pero la Argentina no tiene otra alternativa que llegar a un juicio y eventualmente condenar al responsable de la detención ilegal de Bulacio. Porque si no, no está cumpliendo con las mandas internacionales, en el caso concreto. Bien, acá hay otra pregunta que dice, ¿por qué no es tan común que los defensores o los internos denuncien estos hechos de torturas? Bueno, son muchas las razones. La primera y principal es que muchas veces el detenido, con toda razón, tiene reservas o prevenciones de hacer la denuncia por las represalias que va a recibir en cuanto el sistema penitenciario se entere de que hay en marcha en una fiscalía o en un juzgado una denuncia por torturas. Esto lamentablemente es una cruda realidad que limita mucho la actuación de la justicia y eleva o aumenta la cifra negra de estos delitos, ¿no? Porque a veces además es muy frecuente, y esto se ve a veces en las declaraciones de las víctimas, los torturadores, cuando terminan el acto de tortura, cierran ese acto de tortura diciendo ni se te ocurra denunciar o decirle a alguien lo que pasó acá, porque te vamos a volver a moler a palos y además nos la vamos a agarrar con tus familiares cuando vengan a la visita. Así que la situación es muy compleja en ese sentido. Definitivamente. Bueno, vamos con otra pregunta del doctor Esteban Barrio Nuevo, que dice, en cuanto a una requisa personal de los detenidos de un pabellón, ¿cómo podríamos calificar que se establece una tortura psicológica para el detenido en relación a la frecuencia y duración de la misma? Bueno, sí, las requisas son tradicionalmente las requisas aplicadas de forma ilegal, ¿no? O por fuera del reglamento, porque como ustedes saben, las leyes de ejecución penal, los reglamentos internos que regulan la actuación de los funcionarios penitenciarios, regulan también las requisas como una herramienta de seguridad interna, ¿no? Ahora, esa herramienta de seguridad interna llamada requisa es habitualmente utilizada por los penitenciarios de modo abusivo o excesivo, en forma dolosa, es decir, como castigo ilegal. Y entonces se destruyen bienes, ¿no?, propios de los detenidos, se inutilizan objetos, se los humilla, y entonces ahí casi siempre estamos en el terreno de las vejaciones. Estamos en el terreno de las vejaciones porque, digamos, a partir de un mero acto de requisa no vamos a poder llegar fácilmente al estándar de gravedad física y psíquica que requiere la tortura, por más que sumemos ambos aspectos. Esa por lo menos es la impresión de primera mano, ¿no?
tiene que ser algo, no sé, muy, muy brutal y muy reiterado. Digamos que la requisa se haga, no sé, las requisas ilegales sean todos los días, que le hagan la vida imposible a los detenidos durante un tiempo prolongado, y bueno, entonces podamos llegar a una apreciación de tortura. Pero la regla es que la requisa, tanto en el ámbito policial como en el ámbito penitenciario, porque la policía las requisas las hacen en la vía pública, ¿no? Ustedes saben que así como tienen otras potestades, la policía puede requisar, puede cachar y hacer una requisa de alguien sospechoso, etcétera, y ahí también pueden darse abusos, de hecho hay abusos también, pero la jurisprudencia, en los casos que tuvo, lo ha apreciado vejaciones, no tortura. Ok, le hacemos las últimas 2 preguntas, doctor. La anteúltima sería del doctor Sergio Muñoz, que consulta: ¿es posible considerar a la sobremedicación en presos como tortura? Bueno, vamos a estar en la misma situación. Eso va a depender objetivamente de qué medicación se le da y qué efectos le producen a la víctima, digamos. Si el efecto que le produce no es sufrimiento, sino letargo, somnolencia, inconsciencia, no vamos a estar en el tipo. El tipo requiere sufrimiento agudo, sufrimiento grave. Entonces, bueno, va a depender del tipo de, digamos, va a depender de las implicancias en el cuerpo y en la psique del autor del medicamento administrado. Si el medicamento es un fuerte calmante o un fuerte sedante, va a ser difícil forzar, digamos, el alcance del tipo penal para hacerlo encuadrar en la tortura. Recordemos que también con relación a este tipo penal, igual que cualquier otro, rige el principio de estricta legalidad, que nos obliga a realizar interpretaciones siempre restrictivas de todos los elementos de la tipicidad. ¿Se entiende? Entonces, yo en ese sentido me manejaría con prudencia. Me parece que no, el tipo penal no está pensando en ese tipo de actos, de sedar o de poner inconsciente o de, ¿no? al paciente. Podremos tener otros tipos penales, pero no el de la tortura. Salvo aquellos que generen un sufrimiento, ¿no? Bien, dependerá del análisis del caso concreto, digamos. Claro. Si el detenido es un diabético y le administramos una medicación que altera su diabetes y le genera un agudo sufrimiento físico, bueno, posiblemente estemos en ese terreno. Pero bueno, sería algo muy, muy específico. Bien, bueno, y la última pregunta de la doctora Delfina Patiño, que dice: en condiciones de detención, ¿la violación es un delito autónomo o encuadra dentro de la figura de la tortura? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta para cerrar esta charla. Muy buena pregunta. No tengo tiempo para hacer el análisis histórico. También está en el libro esta cuestión, para ver la evolución histórica, que es muy interesante. Hoy en día, a partir sobre todo de la evolución que se dio en los juicios de lesa humanidad, pero también se traslada, digamos, a los casos actuales, la jurisprudencia argentina establece que hay que analizarlos separadamente. Es decir, que la violación de una víctima que por parte de un agente policial o penitenciario, de una víctima que está privada de la libertad, por supuesto constituye tortura. Volvamos al ejemplo de la chica que ofrece sexo en la vía pública, está presa en el calabozo de la seccional y el policía la acosa. La chica obviamente se niega, el policía avanza y la viola. La viola en el calabozo. Eso claramente, de acuerdo a todo lo que vimos, constituye tortura. Encuadra en el 144 tercero. Pero además, es decir, ¿por qué? Porque atenta contra la dignidad humana. Pero además, dice la jurisprudencia actual, además atenta también contra la libertad sexual, o contra la dignidad sexual, que es el bien jurídico del delito de violación. Y por lo tanto hay un concurso ideal de figuras. Hay un concurso ideal de figuras entre la tortura y la violación. Ese policía va a ser condenado por el delito de torturas en concurso ideal con el delito de violación. Porque afecta a los dos bienes jurídicos, que no pueden ser superpuestos ni mezclados. Hay que mantenerlos por separado. ¿Por qué? Porque es fundamental y es obligatorio visibilizar el especial sufrimiento de la mujer
sometida a este tipo de actos desde la perspectiva de su dignidad sexual y de su libertad sexual. Pero esto es una postura de la jurisprudencia argentina que arranca en el año 2010. Hoy es dominante. Arranca en el año 2010 con el fallo Molina del Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata, en un juicio de lesa humanidad. Ese es el leading case con el que arranca esta jurisprudencia, a mi juicio correcta, y que yo también he aplicado en la causa del primer cuerpo de ejército que tengo en el juzgado, en varios casos de violaciones a cautivas en centros clandestinos de detención. Bien, bueno, eso sería que no queda subsumido un delito de violación dentro del de tortura, sino que... No, hasta el año 2010 era así, y esto ha cambiado rotundamente en la jurisprudencia a partir del fallo Molina, que fue confirmado después por la Casación Federal en 2012. Bueno, perfecto, Doc. Muchas gracias. De nuevo, gracias por la predisposición, por la buena muchas gracias onda. a ustedes. Gracias, Romina, por la eficiencia. Muchas gracias. Le doy la palabra entonces para terminar, para hacer el cierre final al doctor Andrés Ayale. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Romina. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muy claro, realmente es una exposición excelente. Estamos muy contentos. Le voy a dar un dato de color. Usted habló del caso Arruga. El tribunal que resolvió eso es el Tribunal Oral 3, de acá de La Matanza. Y uno de los jueces hoy está con nosotros como abogado de la profesión e integra esta agrupación de abogados, el doctor Gustavo Navarrine. Bueno, felicitaciones. Bueno, participó de un caso histórico y en definitiva con su fallo colocó a la Argentina en la senda, digamos, de la comunidad internacional, a partir de satisfacer las exigencias de nada menos que del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, ¿no? Y bueno, cumpliendo también con el mandato de la Casación Federal, así que ha hecho un aporte muy importante a la institucionalidad y, bueno, a la lucha contra la impunidad en estos delitos, que es lo importante. Así es, doctor. Sí, le agradezco, lo veo también al doctor Gustavo Duto, le mando un saludo, secretario de Gobierno, también nos honra con su presencia. Gracias por estar. Y doctor Rafecas, esperemos verlo pronto. Le agradezco en nombre de todos, creo que fue muy clara la exposición, como siempre, y seguramente lo estaremos convocando a una nueva charla, quizás ya como procurador de la Nación, así que ya veremos el futuro que nos espera, y propongo que abramos los micrófonos para ovacionarlo, porque realmente fue una gran exposición. Bueno, muchas gracias. Para todos los micrófonos, saludarlos. Gracias. Gracias.